Bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a analizar una sensación, una que seguramente nos resulte familiar a muchos. La de matarse a trabajar, ¿no? Esa misma, la de ser bueno en lo tuyo, currar sin descanso y, a pesar de todo, llegar a fin de mes con la sensación de que la cartera está siempre vacía. Es una frustración. Vamos, universal y atemporal. Pues para explorarla, nos vamos a sumergir en una historia de la antigua Babilonia que la captura a la perfección. Nuestra fuente es un clásico de las finanzas, el hombre más rico de Babilonia. Pero, ojo, no vamos a hablar de fórmulas ni de porcentajes. No para nada. Nos vamos a centrar en el relato del principio, en la historia de Bansir, que es un constructor de carros con un talento increíble, pero que un día simplemente se rinde. El objetivo entonces es desgranar de dónde nace esa parálisis. Exacto. Y sobre todo, identificar ese primer clic mental que lo pone en el camino de buscar un cambio de verdad. Pues empecemos por ahí, por esa parálisis. La escena inicial es que es potentísima. Estamos en Babilonia, la ciudad más opulenta del mundo antiguo. Riqueza por todas partes, templos imponentes. Y en medio de todo eso, nuestro protagonista, Bansir, está sentado en el muro de su humilde casa completamente abatido. Sí, mirando un carro a medio terminar en su taller. Y ese detalle es clave. Él debería estar trabajando. Claro, el texto nos dice que tiene un encargo importante, de un cliente rico. Pero es que no puede, no le sale. Y además está esa presión silenciosa. Totalmente. Su esposa, que aparece de vez en cuando por la puerta, no le dice nada, pero... Pero la mirada lo dice todo. Justo. Es un recordatorio constante de que la despensa se estaba haciendo. Esa imagen es una metáfora brutal del burnout moderno, ¿no te parece? Totalmente. Tienes las herramientas, tienes el talento, el trabajo pendiente, pero estás bloqueado. No es pereza. Es algo mucho más profundo. Es la parálisis por la sensación de futilidad. Él sabe que si termina ese carro ganará unas monedas. Sí, pero también sabe que esas monedas se van a evaporar. Y vuelta a empezar. Exacto, volverá al punto de partida. Esa desconexión tan brutal entre el esfuerzo y un resultado que perdure es la receta perfecta para la desmotivación. En Babilonia y en una oficina de hoy. Además, el contraste que describe el texto es casi cruel. Muchísimo. Él, desde su muro, ve el palacio del rey, la torre del templo de Bel, o sea, está rodeado de una riqueza que no puede ni tocar. Y que le recuerda constantemente su propia carencia. Es una presión psicológica tremenda. Y de invisibilidad, ¿no? Sí, de sentir que el mundo avanza, que hay una fiesta a la que no estás invitado y tú estás ahí atrapado en tu pequeño rincón. Corriendo en una rueda de hámster. Justo. Y en ese momento de máxima apatía, cuando parece que ya no hay salida, aparece un amigo y lo cambia todo. Sí, aparece Kobe, su mejor amigo, el músico, Y llega como suelen hacer los buenos amigos, ¿no? bromeando sobre su holgazanería. Claro. Pero la broma se acaba muy rápido, Sí, cuando le pide un favor, 2 shekeles prestados. que es la prueba de fuego de la amistad. Que tu amigo llegue en tu peor momento a pedirte dinero. Pues es precisamente esa petición, tan mundana, lo que rompe el hielo y obliga a Bansir a confesar. A confesar la verdadera profundidad del pozo en el que está. Su respuesta es desoladora. Le dice a su mejor amigo que no puede, que si tuviera 2 shekels, serían toda su fortuna. Una confesión de quiebra total. Kobe se queda de piedra, claro. Le pregunta qué le pasa, y aquí es donde Bansir revela la causa real de su parálisis. Un sueño. Un sueño increíblemente vívido. Soñó que era un hombre rico, pero no rico en plan ostentoso. No. Era rico en seguridad. Soñó con una bolsa pesada, llena de monedas. Y con esa bolsa podía ser generoso, comprarle joyas a su esposa y sobre todo no tener miedo a gastar. Exacto, porque sabía que se volvería a llenar. El texto habla de un glorioso sentimiento de contento. Y claro, el despertar fue un golpe en el estómago. Un jarro de agua fría. Le cuenta a Kobe que al despertarse y recordar su bolsa vacía, le invadió un sentimiento de rebelión. Detengámonos un momento en esa palabra, rebelión. Es muy potente, sí. Porque no es envidia, no es resentimiento, no dice odio a los ricos. Para nada. No dice odio a Arcaz por tener un carruaje de oro, ¿no? Es una rebelión contra su propia situación, contra su estancamiento. Exacto. El sueño no le ha hecho envidiar a otros. Le ha mostrado una versión de sí mismo que ahora siente que le han robado. Es una indignación interna, un ¿por qué yo no puedo tener esto?
Y esa rebelión le da la fuerza para verbalizar por fin el núcleo del problema. Suelta una queja que podríamos escuchar hoy en cualquier bar de cualquier ciudad, vamos. Totalmente. Vivimos en la ciudad más rica del mundo. Y sin embargo, ¿qué tenemos nosotros de ella? Y se pregunta por qué. ¿Por qué después de media vida trabajando como bestias, siendo los mejores en su oficio, siguen sin tener nada? Nada más que lo justo para comer y para vestirse. Y la frustración es tan grande que la resume en una frase que es casi un grito. Trabajando, 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 sin conseguir nada. Y lo interesante es la reacción de Kobe. No le da la típica palmadita en la espalda. No le dice, venga, anímate. No, hace algo mucho más valioso, valida su sentimiento. Se une a su lamento. Le dice que a él le pasa exactamente lo mismo, que sueña con comprarse una lira mejor para componer música más bella, pero que sus ganancias se esfuman. Y ahí se dan cuenta de algo fundamental. Que ambos son maestros artesanos, pero son unos completos analfabetos financieros. Son expertos en crear valor, pero totalmente ineptos en conservarlo. Y la conversación toca fondo cuando ven pasar a los esclavos del rey, los acarreadores de agua. Sudando bajo el sol. Y Kobe suelta una frase que es un puñal. Dice, me haces ver que poco mejor estamos nosotros los hombres libres. Uf, esa frase es durísima. Se dan cuenta de que su libertad es casi una ilusión. ¿Qué significa ser libre si al final del día estás igual de atado que un esclavo, pero por la necesidad? La trampa de la subsistencia. Cambias tus horas por dinero solo para cubrir gastos, sin que sobre nada para construir un futuro. La famosa carrera de la rata de la que hablamos tanto hoy en día. Pues ya estaba ahí, en Babilonia. Pero justo ahí, en el punto más bajo, cuando podrían haberse hundido del todo. La conversación da un giro de 180 grados. Es Kobe el que lanza la pregunta que lo cambia todo. Una pregunta increíblemente simple, pero transformadora. En lugar de seguir preguntando ¿por qué?, pregunta ¿cómo? Dice, ¿no podríamos averiguar cómo otros consiguen oro y hacer lo que ellos hacen? y ahí es cuando la conversación deja de ser un lamento. Y se convierte en un plan. Es un cambio sutil, pero es monumental. Pasan de ser víctimas a buscar activamente una solución. Dejan de mirar hacia adentro, a su frustración, y empiezan a mirar hacia afuera, en busca de conocimiento. Y claro, su mente se dirige inmediatamente al único que conocen que parece tener la respuesta. Su viejo amigo Arkad. El hombre más rico de toda Babilonia. Kobe incluso dice que lo vio ese mismo día en su carruaje dorado y que Arkad lo saludó. Lo cual les da esperanzas de que quizá esté dispuesto a compartir su secreto. Y mientras hablan de la increíble riqueza de Arkad, Bansir tiene una epifanía. El momento ajá de toda la historia. Se da cuenta de que la riqueza de un hombre no está en la bolsa que lleva encima. Porque una bolsa, por muy llena que esté, Se puede vaciar. y aquí es donde les explota la cabeza. Bansir dice, y es una cita casi literal, que lo crucial es que Arkad tiene un ingreso que constantemente mantiene su bolsa repleta, no importa cuál liberalmente gaste. Un momento. Entonces, se dan cuenta de que el objetivo no es el tesoro. No. No son las monedas, sino la máquina que produce el tesoro. Ese es el verdadero cambio de mentalidad. Ese es el salto cuántico. Pasan de pensar en ganar dinero a pensar en construir un sistema de ingresos. Ostras, claro. Bansir, como artesano, piensa en un producto, el carro, vende un carro, recibe un pago. Y fin, Arkad piensa en un sistema, en un flujo. Hoy lo llamaríamos flujo de caja o ingresos pasivos. Pero la idea es la misma, desacoplar tu tiempo del dinero, construir algo que te genere riqueza incluso cuando no estás trabajando activamente. Es la diferencia entre la mentalidad de un autónomo, que vende sus horas, y la de un inversor. Exacto. Bansir era el mejor empleado de sí mismo. Arkad pensaba como un sistema. ¡Qué revelación tan potente para dos personas que solo habían conocido el trabajo manual! Absolutamente. Y esta nueva idea les lleva a la reflexión final, la que lo ata todo. Es Kobe quien, inspirado, lo articula a la perfección. ¿Qué es lo que dice? Le dice a Bansir, me haces darme cuenta de la razón por la que nunca hemos encontrado ninguna riqueza. Nunca la buscamos. Es una admisión brutalmente honesta. Se dan cuenta de que han tenido éxito en aquello en lo que han puesto su foco y su energía. Bansir se esforzó en ser el mejor constructor de carros, y lo consiguió. Kobe se esforzó en ser un gran músico, y lo consiguió. Pero nunca jamás dedicaron ni una hora de su vida a aprender cómo funciona el dinero. Simplemente asumían que la prosperidad era una especie de recompensa automática por ser un buen trabajador.
algo que la sociedad te debía, por así decirlo. Y al darse cuenta de que no, de que la creación de riqueza es una habilidad que se aprende, como la carpintería, O la música. exacto, como la música, todo el problema cambia de forma. Claro, deja de ser una cuestión de suerte, de destino o de injusticia divina. Se convierte en una cuestión de enfoque. Y de conocimiento. De repente, ya no son víctimas. Recuperan la agencia, el control. Se dan cuenta de que no es que sean incapaces, es que han estado jugando al juego equivocado. O ni siquiera sabían que había un juego. Y lo mejor es que esta nueva comprensión no se queda en una charla interesante, No, les lleva a la acción. inmediata y decidida. No dicen, bueno, un día de estos deberíamos hablar con Arkad. Para nada. La urgencia es total. Bansir le dice a Kobe, vamos con Arkad hoy mismo. Hoy, ni mañana ni la semana que viene. Esa urgencia por actuar, una vez que tienes claridad, es un rasgo muy poderoso. Y hay un último detalle que a mí me parece maravilloso, A ver, y que define el carácter de estos personajes. Bansir no se guarda el descubrimiento para sí mismo, es verdad, propone reunir a sus otros amigos de la infancia. a los que no les ha ido mejor que a nosotros, dice, para que todos juntos puedan ir a pedirle consejo a Arkad. Pasa de la desesperación individual a la acción colectiva en una sola conversación. Su deseo de prosperar no es egoísta, no es un sálvese quien pueda. No, es un vamos a levantarnos todos juntos. Han entendido que quizás el conocimiento compartido es más poderoso. Se dan cuenta de que no están solos en su lucha y de que la solución también podría ser colectiva. Es un final increíblemente esperanzador para una historia que empieza con una desolación absoluta. Al final, la historia de Bansir no termina con él encontrando un cofre del tesoro. No, concluye con algo mucho más importante. Una decisión firme. La decisión de dejar de esperar a que las cosas sucedan y empezar a buscar activamente el conocimiento para hacer que sucedan. Así es, el relato nos deja con una idea muy potente sobre la que reflexionar. El paso más importante que dieron Bansir y Kobe no fue encontrar la respuesta a sus problemas. Fue darse cuenta de que necesitaban hacer una pregunta diferente. Primero eso, y segundo, identificar a la persona que podría tener la respuesta. Y eso nos lleva a una última reflexión, ¿no? Para quien nos esté escuchando. A ver, Nos pasamos la vida trabajando, ocupados en el día a día, como Bansir con su carro. demasiado. Y quizás, en medio de todo ese ajetreo, la pregunta que podríamos hacernos es, ¿qué pregunta fundamental sobre nuestra propia situación, ya sea financiera o de otro tipo, hemos estado demasiado ocupados trabajando como para llegar a formularla?